Con el objetivo de seguir con las actividades del curso de ecuaciones diferenciales, pero ahora en la modalidad de sana distancia y como apoyo a las actividades del curso de ecuaciones diferenciales en el curso de Google Classroom, le presento el video. Tiene el objetivo de explicar la técnica de integración del método de coeficientes indeterminados. En el tema 3 estuvimos trabajando con las ecuaciones de segundo orden. También trabajamos algunos ejemplos con orden superior a 2. Y las metodologías se parecen mucho cuando son de orden superior, las de segundo orden. Por eso tomamos como base las ecuaciones de segundo orden y de ahí podemos generalizar algunos conceptos. Vamos entonces a pasar al tema de método de coeficientes indeterminados, donde este método sirve para resolver ecuaciones diferenciales lineales que no son homogéneas con coeficientes constantes. Una ecuación diferencial lineal, si recordamos, es una ecuación diferencial que se puede escribir, o tenemos que tener el cuidado de que al escribirla o al tenerla, la derivada y la función no deben de estar multiplicando. También si la derivada aparece, debe aparecer a la potencia 1. Y en este caso la llamamos con coeficientes constantes. La A, la B y la C son números constantes. Y decimos que es no homogénea porque g de x es diferente de 0. Este tipo de ecuaciones diferenciales son muy importantes, aparecen en diferentes tipos de modelado. Entonces, un método que nos puede ayudar para la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales es el de coeficientes indeterminados. El formulario correspondiente a este tema lo podemos encontrar en la información del curso como el del tema 3. Entonces voy a pasar a explicar el método, donde les digo, partimos de una ecuación diferencial. En este caso es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes, no homogénea. En este método lo que se hace para encontrar la solución de la ecuación diferencial es construir la ecuación de la ecuación diferencial mediante la suma de dos soluciones. Una solución se llama la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada, que es decir, tomamos la ecuación diferencial y la igualamos a 0, a esa le llamamos ecuación diferencial asociada. Y como vimos en el tema anterior de método de coeficientes indeterminados, de métodos de coeficientes indeterminados, de ecuaciones homogéneas, estas ecuaciones, para la solución de este tipo de ecuaciones usamos lo que se llama la ecuación auxiliar, en donde obtenemos los valores de los coeficientes a, b y c. Resolvemos la ecuación cuadrática asociada, que se llama ecuación auxiliar, y dependiendo de las raíces de esta ecuación cuadrática podemos tener tres casos, donde tenemos para raíces reales y diferentes, para raíces reales y repetidas y para raíces complejas conjugadas. Son los tres casos de solución de la ecuación homogénea. Y ya ese lo estuvieron trabajando en un cuadernillo que ya a estas alturas ya debieron de haber entregado. Y entonces ya más o menos están familiarizados con la solución de las ecuaciones homogéneas. Tenemos tres tipos de soluciones, les decía, cuando las raíces son diferentes, otra cuando las raíces se repiten y otra cuando tengo raíces complejas conjugadas. Entonces, sacar esta que se llama YH, que es la solución de la ecuación homogénea asociada, es un problema que ya estuvimos trabajando. Entonces, cuando resolvemos una ecuación de este tipo, siempre nos van a quedar dos constantes por, si se fijan, dos funciones que dependen de x, en este caso exponenciales, cuando las soluciones son distintas. En este caso, cuando se repiten, también son exponenciales, pero
Cuando se repiten las raíces, se multiplica en la segunda constante por x, ¿sí? Y en el tercer caso tenemos exponenciales combinadas con cosenos y con senos. Son estas funciones que le llamamos y1 y y2 dependiendo del caso que tengamos en la solución de la ecuación homogénea. Entonces eso ya lo estuvimos trabajando. Lo que vamos ahora a buscar, esta de la solución de la ecuación diferencial homogénea, ya la estuvimos trabajando. La novedad en este caso sería cómo obtener esta solución que le llamamos particular, que es la solución de la ecuación que no es homogénea. Sumando estas dos ecuaciones me da la solución general de mi ecuación diferencial. La demostración de cómo la solución de la ecuación no homogénea es la suma de la ecuación homogénea, de la solución de la ecuación homogénea más la solución no homogénea, viene ahí en su libro, la pueden repasar. Pero entonces se crea la solución como una suma de las dos soluciones, de la homogénea y la no homogénea. Se llama en matemáticas a esto es una superposición de soluciones. Pero aquí sí tenemos que tener cuidado. Las dos soluciones que estemos sumando para construir una solución general tienen que ser las funciones linealmente independientes. Entonces vamos a tener dos casos, por ejemplo, cuando YP y YH sean linealmente independientes, se le llama caso 1, y cuando YP y YH sean linealmente dependientes, se le llama caso 2. Y entonces tenemos que trabajar o tomar en cuenta una metodología para quitar la dependencia lineal si es que le existe entre las dos soluciones. Entonces, en su formulario viene esta parte del procedimiento, cómo se construye la solución de la ecuación diferencial no homogénea mediante una y h y una yp, y también viene una tabla donde dependiendo qué tipo de función yo tenga en g de x es la forma en que vamos a proponer la YP o la solución particular de la ecuación diferencial. Si mi función g de mi ecuación diferencial, o sea, me la van a dar en mi problema, es una constante y yo propongo la YP como una constante A. Si es un polinomio de grado 1, como aquí en el número 2 de la tabla, pues yo pongo yo propongo un polinomio también de grado 1, donde yo lo que voy a tratar de hacer en este caso es encontrar el valor de las constantes A y B. Si por ejemplo mi polinomio fuera de grado 3, pues yo tengo también que proponer como YP un polinomio de grado 3, y aquí se involucran ya 4 constantes. De lo que se trata este método se llama coeficientes indeterminados, es de encontrar precisamente esos coeficientes que no conocemos, el valor de A, de B, de C, de D, todas las constantes que aparezcan en mi YP, y al encontrar nosotros esos valores de constantes y sustituirlos en mi YP, ya podíamos encontrar junto con la solución de la ecuación homogénea la solución de la ecuación diferencial. Vamos a mostrar esto que les platico mediante un ejemplo. Antes de pasar al ejemplo, me gustaría también comentarles, cuando tenemos combinación, por ejemplo, como en la tabla en el número 8, combinación de un polinomio de grado 1, aquí el 9x menos 2, con una exponencial, se combinan las dos soluciones. Aquí tengo que proponer mi YP como un polinomio de grado 1 y una exponencial. Entonces, cuando hacemos combinaciones de las funciones g, podemos hacer combinaciones de las YP para esa función g. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es que cuando proponemos la YP no debemos de repetir las letras, porque esos son los coeficientes que me va a interesar a mí encontrar. En este caso aquí tengo un polinomio de grado 2, en el caso 11,
y una función seno. Cuando yo tengo una función seno, que es el caso 5, propongo una YP como una constante por coseno, tiene que ser el mismo argumento, más una constante diferente, que es aquí le llamamos B, por seno de también el mismo argumento. Entonces, al combinar, en el caso 11, un polinomio con la función seno, se hace la combinación del polinomio también del mismo grado con la función coseno y el polinomio con el mismo grado con la función seno. Entonces se van combinando los casos y se puede ir construyendo o proponiendo una solución particular para cada tipo de problemas, dependiendo la función a la cual esté igualada mi ecuación diferencial. Vamos a resolver ahora el problema número 5 del libro del SIL, donde tengo una ecuación diferencial de segundo orden, lineal con coeficientes constantes, y mi función g de x es un polinomio de grado 2. Les decía, para construir la solución de esta ecuación diferencial, lo que hacemos es la construimos a partir de la suma de dos soluciones, la solución de la homogénea asociada con la solución particular. Entonces, nos regresamos a la ecuación diferencial del problema, la igualamos a 0, ¿sí? Y esta es la ecuación diferencial homogénea asociada a este problema. Entonces, esta ecuación diferencial, si nosotros recordamos, para la solución tenemos que podemos obtener lo que se llama la ecuación auxiliar, donde los valores de A, de B y de C los obtenemos de la ecuación diferencial. Aquí tenemos A igual a un cuarto, B igual a 1 y C igual a 1. Resolvemos la ecuación de segundo orden y obtenemos las dos raíces de mi ecuación. Con esas dos raíces, como se repiten, yo veo que es el caso 2, donde las raíces son repetidas y yo puedo construir la solución de esta forma. Una constante 1 por e a la menos x a la menos 2x más una constante 2 por x e a la menos 2x. Aquí en esta ecuación diferencial ya tenemos entonces la solución de la ecuación diferencial homogénea. Tenemos que tener muy presente esta solución porque, como les decía, para encontrar YP, que es la segunda parte de la solución de mi ecuación diferencial, yo tengo esta YP que encontrarla por el método de cocientes indeterminados, pero también tengo que checar que esa solución que yo proponga sea linealmente independiente con la solución de la homogénea. Ya una vez que tenemos la homogénea, la solución de la YP, que es la no homogénea, yo tengo para proponer mi YP que fijarme en quién es mi g de x. Mi g de x es la ecuación diferencial. ¿A qué función de x la estoy igualando? Acuérdense que aquí tengo que dejar del grado mayor al grado menor. Mi ecuación diferencial acomodada, y todas las funciones de x se pasan hacia el otro lado de la igualdad. Entonces g de x es x cuadrada menos 2x. Como es un polinomio de grado 2, escogemos también la YP como un polinomio de grado 2. ¿Sí? Esta solución con la de la homogénea vemos que son independientes lineales, no hay ninguna relación entre, no son funciones parecidas. Para que sean dependientes tienen que ser funciones parecidas, nada más que la única diferencia que sean multiplicadas por una constante. Si tienen o no recuerdan que es la de independencia lineal, podrían también irse a un libro de álgebra lineal donde explican muy bien qué es la independencia lineal entre funciones.
pero aquí lo vamos a tomar o lo vamos a retomar como que no sean del mismo tipo, que no sean funciones iguales, que nada más la única diferencia que estén multiplicadas por constantes diferentes. Entonces, vemos que son linealmente independientes. Tenemos el caso 1, donde entonces podemos empezar a trabajar directamente con el polinomio de grado 2, y lo único que tenemos que hacer para encontrar esta solución particular es encontrar el valor de A, de B y de C. Entonces, si suponemos que la YP es solución de mi ecuación diferencial, yo lo que hago es derivarla para sustituirla en la ecuación original, dado que si la suponemos solución tiene que cumplir con la ecuación diferencial original. La ecuación diferencial de mi problema es esta. Entonces, si yo propongo YP como un polinomio de grado 2, de esta forma, donde yo no conozco a, B y C, yo lo que hago es derivar esa función el número de veces que me diga mi ecuación diferencial. En este caso son 2, es una ecuación de segundo orden, yo derivo, y luego lo que se va a hacer es sustituir en la ecuación diferencial original. Este valor de YP sería este, valor de Y' y el valor de Y'. Y entonces ya lo único que nos va a restar es encontrar los valores de A, B y C que hagan que esta igualdad se cumpla o que mi ecuación se cumpla. Entonces yo sustituyo, me quedaban cuarto por Y' más 1 por Y' más 1 por YP. Entonces aquí lo que tengo lo igualo a mi G de X, y simplificamos, aquí multiplicamos y simplificamos esta parte. Aquí puedo quitar los paréntesis, el signo es más, puedo quitar los paréntesis, el signo es más, y luego me fijo yo en términos semejantes. Por ejemplo, tengo aquí un término lineal, aquí tengo otro término lineal en X, aquí tengo un término cuadrático en X, tengo tres términos que son solamente constantes, que no van multiplicados por X. Entonces yo lo que hago es reagrupar lo que está multiplicado por X cuadrada, lo que está multiplicado por X y lo que está multiplicado por 1 o lo que no tiene X. Este método se asemeja mucho a lo que ustedes hacen cuando hacen fracciones parciales. Si se fijan, también hacían una simplificación. Igual que en fracciones parciales, lo único que tenemos que ver es, tengo yo una ecuación, y para que esta ecuación se cumpla, aquí le voy a sumar 0, no pasa nada, ¿sí? Y aquí la X cuadrada la multiplico por 1. Eso lo hago para igualar los coeficientes de ambos lados de las dos ecuaciones. Entonces el coeficiente de X cuadrada de este lado de la ecuación tiene que ser igual al coeficiente de la X cuadrada, y me queda entonces la primera ecuación. Luego este factor que está multiplicando la X tiene que ser el mismo factor que está multiplicando la X del otro lado de la ecuación, y así el término que no está multiplicado por X también tiene que ser igual al otro término correspondiente al otro lado de la ecuación. Entonces tengo que se me forma un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahí sí, por el método que ustedes quieran o puedan, o el que le tengan más confianza, pero obtener la solución del sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, pueden usar sumas y restas, pueden usar sustitución, pueden usar matrices, pueden usar determinantes. Hay muchísimos métodos, y a esta altura ustedes han visto muchos métodos que resuelven sistemas de este tipo. Entonces tenemos que ya encontramos el valor de A y de B y de C. Con estos valores de A, B y C, lo único que hacemos es sustituir en la función de la YP la solución particular de mi ecuación diferencial. Sustituimos el valor de A, B y C y tenemos que mi YP la encontramos. Y por último, si ustedes lo recuerdan, propusimos al principio la solución de la ecuación diferencial como la solución de la ecuación homogénea asociada más la solución particular
que es la no homogénea, y se sustituyen los dos que ya los tenemos y se encuentra la solución general de mi ecuación diferencial. Es todo lo que tenemos que hacer. Entonces es un método muy sencillo. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos en este método? Sí, es un método muy sencillo, pero es un método restringido a que g de x tome alguna de las 12 formas que vienen en la tabla. Si mi g de x es una función diferente, ya no podemos proponer una YP y ya no podemos encontrar la solución de la ecuación diferencial. Entonces, sí es un método bastante potente, pero restringido a las funciones g de x que aparecen en la tabla. Entonces, cuando ya no encontramos una g de x, o ya no tenemos en mi ecuación diferencial una g de x de este tipo polinomial o tipo seno, coseno, exponencial o las combinaciones, tenemos forzosamente que usar otro método para resolver la ecuación diferencial. Y si hay otro método, de hecho vamos a ver más adelante el método de variación de parámetros, que es el que se utiliza generalmente para cuando la g de x no cumple con ser polinomio o ser una función seno, coseno, exponencial o combinaciones de estas funciones. Entonces, este es un método muy sencillo. Al curso también voy a subir el PDF de este material que estoy trabajando en este video. Entonces ustedes van a poder checar detenidamente, paso por paso, qué se hace en cada uno de las etapas para encontrar la solución. Entonces voy a pasar a la solución del ejercicio del problema 11 del ejercicio 4.4, donde ahora yo tengo una ecuación diferencial con coeficientes constantes que es lineal y es no homogénea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, yo tengo la solución de la ecuación diferencial general, la solución general compuesta de la solución de la homogénea más la de la no homogénea. Para encontrar la solución de la ecuación homogénea, entonces yo agarro mi ecuación diferencial y le igualo a 0. De ahí yo construyo o me voy a la ecuación auxiliar para resolverla. Entonces yo encuentro el valor de A, de B y de C por comparación. Si se fijan aquí lo que multiplica la Y' es 1, a la Y sería el valor de A la Y' el valor de menos 1 y el valor de C es un cuarto. Entonces ya tengo el valor de A, de B y de C. Resuelvo la ecuación auxiliar, que es una ecuación cuadrática, y de nuevo aquí es coincidencia, tocó otra vez reales y repetidas, raíces reales y repetidas, que sería el caso 3. Aquí entonces yo construyo, como es una ecuación de segundo orden, ustedes se acuerdan que teníamos que aparecen dos constantes en la solución, C1 y C2. Si tengo una ecuación de tercer orden, mi solución va a contener tres constantes, y así va aumentando el número de constantes según el orden de la ecuación diferencial que estemos resolviendo. Entonces yo construyo entonces a partir de esta forma C1, yo ya tengo los valores de R1 y R2 y ya nada más sustituyo y tengo la solución de la ecuación diferencial homogénea. Aquí le hacen R1 igual a R2 igual a R, entonces ya nada más sustituyo aquí el 1 medio como exponente de la exponencial. Luego, para encontrar ya tenemos la solución de la homogénea. Luego, para encontrar la solución tenemos que proponer una YP. La YP, lo que tenemos que hacer entonces es ver qué forma tiene mi función g, y eso lo tomo de mi ecuación original. Aquí está, esta sería la g, el 3 más exponencial de a la x sobre 2. Entonces, de aquí yo tengo que
ver qué g de x tengo que encontrar. Aquí veo que es la suma de dos funciones, una función constante, el 3. Entonces yo puedo poner aquí el caso 1, puedo una constante. Y luego para el exponencial yo me fijo que es el caso 7. Entonces aquí me proponen una a también. Aquí es importante, como tengo sumadas esta constante y este exponencial, yo voy a proponer la YP como una suma de una asociada al 3 y otra asociada al exponencial. Y aunque aquí aparece también la A, yo nunca las voy a poner con letra igual. Yo para la primera suma, por así decir, de mi función, yo propongo una letra que le voy a llamar A, y para la segunda, que es la exponencial, yo voy a proponer una letra B. Aunque aquí diga A, yo no debo de repetir las letras cuando yo proponga YP. ¿Sí? Si se fijan, por ejemplo, en el 12 que tengo la combinación de un polinomio, un exponencial y un coseno, aquí no se repiten las letras. Escribo para mi polinomio la letra A, la letra B, la exponencial debe ir y la función como aparece coseno, siempre va a aparecer coseno y seno. En los dos, por ejemplo, si en seno y en coseno aparecen los dos seno y coseno. Entonces aquí, si se fijan, a la hora de poner el seno, ya no se vuelve a repetir A y B, se pone otro polinomio de grado también 1, porque aquí el polinomio es de grado 1, la x aparece en la 1, pero con letras diferentes. Entonces, en este método, para proponer YP, sí tenemos que ser cuidadosos de no repetir las letras, porque las letras o nuestros coeficientes es lo que vamos a estar buscando en este método. Por eso se llama método de cocientes indeterminados, porque son lo que tenemos que determinar. Entonces, es importante aquí. Yo voy a construir mi YP con la suma de esta, que es asociada al 3, con una constante, y esta otra YP asociada a la exponencial, que es una constante por la exponencial. La misma exponencial, si se fijan, no se cambia. Si aquí tengo en la 7, en el ejemplo me dicen 5x, aquí la exponencial que debe aparecer también es 5x. No se cambia el exponente de mi exponencial. Entonces yo puedo proponer una YP que es la parte lineal, no, la parte de mi constante, perdón, y la parte de mi exponencial. Antes de empezar a encontrar los coeficientes A y B, yo tengo que checar que esta ecuación que yo propuse sea linealmente independiente con la solución homogénea. Aquí puse la solución homogénea que habíamos obtenido anteriormente, y si se fijan, esta solución homogénea que les decía que estaba multiplicada por dos constantes son funciones exponenciales también, y la función exponencial es con exponente x entre 2. Entonces esta función, ¿sí?, y esta función son muy parecidas, en la misma exponencial, este exponencial de x sobre 2 y este exponencial de x sobre 2, pero aquí lo único que se diferencian es la constante 1 y la b. En este caso yo digo que no son linealmente independientes porque la única diferencia que tienen las dos funciones es que están multiplicadas por constantes diferentes. Entonces yo aquí tengo el caso 2 que les platicaba, que aparece cuando tengo dependencia lineal entre la solución de la YP o la solución particular de mi ecuación diferencial y la YH, que es la solución homogénea. Y se fijan, aparece la función exponencial a la x sobre 2, entonces son dependientes lineales. Esto, para poder quitar esta dependencia lineal entre estas dos funciones y poder proponer una YP adecuada, en el libro, en la página
173 aparece. ¿Qué se hace para quitar esa dependencia? Lo que se va a hacer es multiplicar por la variable x las veces que sea necesaria para quitar la dependencia lineal. En este caso yo agarro la YP, ¿sí? Esta parte, la segunda parte, la asociada a la exponencial, y la multiplico por la variable x. Pero ¿qué pasa cuando hago eso? Resulta que ahora esta función y la segunda función aquí, que es x exponencial de x sobre 2 y x exponencial de x sobre 2, quedan iguales. Entonces sigue siendo linealmente dependiente las soluciones de la YH con la YP. Entonces tengo otra vez que multiplicar por x de nuevo la parte de la YP asociada a la exponencial para quitar la dependencia lineal que vemos aquí. Estas dos funciones son igualitas, x e a la x sobre 2, nada más multiplicadas por constantes diferentes. Entonces multiplico por x cuadrada en lugar de x, o sea, multiplicado otra vez por x, y tengo entonces que esta YP ahora sí ya es linealmente independiente de mi YH. Si se fijan, aquí ya no queda, no tengo ninguna exponencial en esta parte que esté multiplicada por x cuadrada, entonces ya esta queda linealmente independiente. Ahora sí, ya que la construimos la ecuación diferencial, lo único que la YP, que ya cuidamos que no fuera dependiente lineal con la solución homogénea, lo único que tenemos que hacer es encontrar los coeficientes que todavía no conozco, el valor de A y el valor de B. Para hacer eso, me voy a la ecuación original, que es mi problema, ¿sí? Y como yo digo que YP es solución de esta ecuación diferencial, pues la derivo lo que me diga aquí en mi ecuación diferencial. Me dice que la segunda derivada menos la primera más un cuarto de mi función debe ser igual a 3 más exponencial de x de x entre 2. Entonces yo aquí tengo mi YP que propuse y la derivo dos veces. Recordando aquí para derivar, yo aquí tengo la derivada de un producto de esta parte del polinomio, de esta parte del exponencial, entonces me queda la derivada de una constante que vale 0 y derivo este producto de dos funciones como la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y luego, para sacar la segunda derivada, igual, derivo aquí e identifico dos factores y aquí otros dos factores. Entonces aquí ocupo otra vez la regla del producto, la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, igual aquí para derivar este otro producto de 2bx, la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Simplificamos y entonces aquí yo tengo mi segunda derivada. ¿Qué hago con estas derivadas? Pues las sustituyo en la ecuación original. Aquí hice unas simplificaciones. Entonces esta es mi ecuación diferencial. Pongo la segunda derivada menos la primera más un cuarto de mi función sin derivar. Simplificamos, vemos que tenemos términos semejantes, ¿sí? Aquí tengo, bueno, esto se cancela con este término y me queda este diferente. Aquí tengo un cuarto de b por x cuadrada exponencial de x sobre 2 de un lado de la igualdad. Y del otro lado de la igualdad yo lo que hago es sumarle 0, eso no me le afecta.
Y ese 0 lo puedo multiplicar por x y esa x cuadrada también la puedo multiplicar por e a la x cuadrada, e a la x sobre 2. Y este 0 me sirve para comparar el coeficiente con el coeficiente y yo poderlos igualar. Entonces, para que esta ecuación se cumpla, este término que está multiplicado por x cuadrada e a la x sobre 2 tiene que ser igual al coeficiente que está igualado de este otro término. O se igualan los términos o se igualan solamente los coeficientes. Entonces, de esta yo me quedo con que b sería igual a 0 para que la ecuación se cumpla. Pero pues b igual a 0 no me sirve porque pues ya no tendría, o sea, desaparecería esta parte de mi solución. Entonces voy a seguir igualando los coeficientes, por ejemplo, para cuando tengo x e a la x sobre 2, veo que tengo aquí el 4b menos el 2b, se simplifica a 2b. Y de este lado no tengo ningún término, le puedo multiplicar por 0 y yo igualo los dos términos y también me queda que la solución de los coeficientes sería b igual a 0, que les digo que no me sirve. Luego sigo con los siguientes términos, ya hice los de x a la x por e a la x sobre 2, que son estos. Ahora me voy a los que son e a la x sobre 2 solamente, que son estos azules. Este 2b debe ser igual a este para que se cumpla la ecuación. Y entonces de aquí, para que estos dos términos sean iguales, el 2b tiene que ser igual a 1. De aquí despejo mi b igual a 1/2. Y por último me voy a la ecuación e igualo los términos correspondientes que no están multiplicados por ninguna exponencial ni por ninguna x, o sea, son términos independientes. Este término y este término también deben de ser iguales. Y de esta última ecuación yo puedo encontrar el valor de a. Ya tenía del anterior el valor de b y el valor de a. Con este valor de a y de b yo ya puedo encontrar la YP, yo lo había propuesto como a más b por x cuadrada e a la x sobre 2, y entonces sustituyendo el valor de a y b yo tengo ya mi solución particular para este caso. Como ya teníamos la homogénea, acabamos de encontrar la particular, ya nada más sumamos las dos soluciones y esta va a ser la solución de mi ecuación diferencial. Y hemos acabado. Con esto terminamos de encontrar la solución general de mi ecuación diferencial, que yo le llamo esta función y. Como una combinación se llama lineal porque yo estoy sumando dos funciones que son linealmente independientes. Eso fue lo que estuvimos checando en esta parte, que la YP fuera linealmente independiente con la YH, hasta que lo logramos multiplicando por x las veces que sean necesarias. Podemos decir que ya tenemos una YP bien propuesta, quitando la dependencia lineal, y entonces al final nosotros nos quedamos con una solución que es compuesta por la suma de dos funciones que son linealmente independientes, una solución de la ecuación homogénea asociada a la ecuación diferencial y una solución particular, ¿sí? Encontrada en este caso por el método de cocientes indeterminados. Por último, para terminar el video, lo que me gustaría explicar un poquito, aquí también en la tarea del cuadernillo 3, me preguntó uno de sus compañeros sobre el problema 3, donde tengo yo una ecuación diferencial de orden 3, no homogénea, con coeficientes constantes. También es una ecuación diferencial lineal.
Y la solución que les propongo en el cuadernillo de la ecuación diferencial es la que está aquí escrita. Identificamos estas tres constantes. Esta es la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial. Si se fijan, ahorita estuvimos resolviendo unas ecuaciones diferenciales de segundo orden, me quedaban dos constantes. En este caso, como es una ecuación de tercer orden, me quedan tres constantes. Y esta es la ecuación diferencial, la solución de la homogénea, por así decirlo. Entonces, para sacar la ecuación, la solución de la no homogénea, si se fijan aquí, yo tengo un polinomio de grado 2 y la solución viene como un polinomio de grado 4. Me preguntaba su compañero, ¿cómo esto es posible si mi g es de grado 2 y mi solución me la ponen de grado 4? Aquí lo que tenemos que fijarnos es que la solución homogénea tiene asociado, o una parte de la solución homogénea es un polinomio de grado 1. Entonces, si yo propongo mi YP como un polinomio de grado 2, estos dos términos, el bx más c, es también un polinomio de grado 1. Y entonces se crea una solución que es dependiente lineal. Yo no puedo proponer mi YP de esta forma. De hecho, cuando a ustedes se les olvida o que no toman esto en cuenta, la dependencia lineal entre las dos soluciones, lo que pasa es que cuando van a estar resolviendo esta parte de encontrar los coeficientes de la simplificación, les digo que se parece mucho a lo que ustedes hacen cuando hacen fracciones parciales o transformadas inversas de Laplace o de Fourier, que se hace un método muy parecido. En esta parte que toca encontrar los coeficientes, me toca o me va solito el problema decir que estamos equivocados porque van a empezar a salir inconsistencias, o no puedo encontrar constantes, o todas se me hacen cero, o me quedan cosas que no pueden ser, como 1 igual a 0, cosas así. Entonces solito el problema me dice que esa no es una solución adecuada. Entonces yo tengo que quitar la dependencia lineal, y como ya les había platicado, para quitar la dependencia lineal lo que se hace es multiplicar por x las veces que sea necesario. Por ejemplo, si yo agarro YP que yo ya he propuesto como una cuadrática por el grado de aquí de mi polinomio de mi g de x, y yo lo multiplico por el polinomio de grado 2, me queda un polinomio de grado 3, pero aquí también sigue siendo dependiente lineal porque este es un polinomio de grado 1 y aquí yo tengo un polinomio de grado 1, entonces sigue siendo dependiente lineal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar ahora mi polinomio de grado 3 y multiplicarlo otra vez por x, ¿sí? Y al hacer eso me queda un polinomio de grado 4. Esta es la YP correcta para este método de coeficientes indeterminados. Esta es la Y que yo propondría, y lo único que faltaría sería esta YP, derivarla. Ahora, ¿cuántas veces? 3 veces, porque mi ecuación es de tercer orden, y sustituirla en esta ecuación, en la original, en mi problema, y encontrar los valores de A, de B y de C, que en este caso A valdría 8, B sería menos 8 tercios y C sería, no sé si está bien copiado aquí, 2 cuartos o 1 cuarto. Entonces ya nada más encontrarán los valores de A, B y C y así se resolvería el problema. Entonces esto les puede servir como guía para poder solucionar su cuadernillo 3, donde estamos trabajando con las ecuaciones no homogéneas con el método de cocientes indeterminados.